Arrancamos un nuevo día y el pronóstico nuevamente la repegó. Allá atrás se ve que vienen las nubes que traen lluvia después del mediodía. Ya se levantó un viento medio raro, así que desayunamos temprano y ya estamos arrancando. Volvemos a la ruta vía Villa La Angostura. Iba a ser un día bastante corto, ya que desde la playa del lago Espejo hasta Villa La Angostura no son más de 15 kilómetros. Una vez ahí nos vamos a encontrar con el último de los 7 lagos, el Nahuel Huapi, que nos va a acompañar en todo el trayecto desde Villa La Angostura hasta Bariloche. De todas formas, primero en Villa La Angostura vamos a descansar. Nos espera nuestra anfitriona Cristina, gracias. También vamos a tener vistas del lago Correntoso y del Espejo nuevamente. Así que tenemos muy linda vista igualmente, aunque sea un trayecto bastante corto. ¿Según que estaban esperando? Sí. Uy, ya pasamos la subida grande. ¿Ya está? Sí. Venía una chica atrás de azul y los dos veníamos mirando el espejo y pensábamos que eras vos. Claro, dijimos, ah, ya listo. Y no era. Nada, se venía re liviana esa chica. Titi, nos vemos después. Está lloviendo como la previsión meteorológica lo dijo, pero gracias a Cristina estamos bajo techo, a resguardo y a punto de comer algo espectacular. Gracias, gracias. Dejó de llover un poquito y salimos a buscar comida fundamentalmente. Solamente por eso, porque está muy feo todavía. Ahora un poquito de sol, pero todavía sigue chispeando, está cayendo un poquito de agua nieve. Este viento está helado. Y bueno, saldremos a conocer mañana o pasado también, porque así no se puede. El día amaneció hermoso, soleado, sin lluvia, frío, tranquilo y muy poquito viento, así que ya no teníamos excusa de salir a conocer un poco más. El primer lugar al que vinimos es el lago Correntoso, que si bien desde la ruta de los 7 lagos ya lo fuimos viendo, ahora vinimos a ver como la costanera de Villa La Angostura y se ve precioso. Hermoso, hermoso, un día especial para verlo. Y este es el inicio del famoso río Correntoso. Famoso porque mide unos 130 metros aproximadamente de largo y se lo conoció en un momento como el río más corto del mundo. La realidad es que hay otros que son más cortos, pero ciertamente es el más corto de Argentina. De hecho, en un inicio este río fue llamado Río Cerveza, una expedición de 1884 para dirimir si era o no un río por la longitud que tenía. Habían apostado cajones de cerveza y bueno, pues sí, terminó siendo un río.
y fue bautizado así, mientras tanto que la misma expedición bautizó al lago Correntoso como Lago Frías. Una expedición posterior, 10 años después, ya bautizó al río como Correntoso, claro está por la corriente que trae, y el lago terminó tomando su mismo nombre. Allí se puede ver la longitud, es muy cortito la verdad, y por arriba el puente carretero. Y de este lado ya tenemos el lago Correntoso. Y de este lado ya río Correntoso, también se ven algunas truchas, al menos la sombrita creo. Y en el paso de pescadores es donde vamos a encontrar el final, después de muy pocos metros, del río Correntoso. Y ahora sí, hasta acá llega el río Correntoso, este río tan corto, este es el final. Caminamos muy poquitos metros para verlo. Y ahora sí, comienza el famoso lago Nahuel Huapi. Hoy salió un día muy lindo, así que nos venimos a visitar el Parque Nacional Los Arrayanes. Y no de otra forma, sino en bicicleta. Espero que sean los últimos escalones. A mí me clavaron, estos no son de carbono. Pesan un poco. Este es el mirador de la Bahía Mansa. Las bicis las dejamos abajo porque ya ese 1,5 kilómetros empujando nos cansó. Suficiente. Ahora sí, esperemos llegar y que ya podamos pedalear el resto del sendero. Esos colores impresionantes. ¿Seguimos? A ver si se pone un poco más facilito. Sin hay que empujar.
acá empieza el sendero del bosque de Arrayanes. Finalmente estamos pudiendo pedalear, ya estamos en el sendero Bosque de Arrayanes, en este Parque Nacional Los Arrayanes, en la península de Quetrihué. Así es. Esta península establecida en el lago Nahuel Huapi, en la ribera norte. Es una península que perteneció primeramente al Parque Nacional del Sur, primer Parque Nacional de América Latina. Y después en el año 1934, cuando se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi, esta península formaba parte de él, y después en la década del 70, específicamente en 1971, se tomó la decisión de hacerle un parque nacional separado, el Parque Nacional de Arrayanes, por la importancia del bosque, de estos árboles que se encuentran un poquito más al sur, que hacia allá estamos yendo. Ahora empieza el sendero en el que ya no podemos andar en bici. Ya estamos de regreso hacia Villa Langostura. Es el mismo sendero para llegar al bosque que para salir. Así que acá estamos pedaleando de regreso. Hay otra opción, están los catamaranes, que son los que te llevan desde Villa Langostura hacia el bosque de Arrayanes, ida y vuelta, o solo ida o vuelta. Pero bueno, consideramos que están un poquito caros. De todas formas, siempre preferimos pedalear cuando el camino, la verdad, que es tan atractivo como este.
ya volvemos a la ruta, camino a Bariloche, un día bastante largo, pero el día se presta para pedalear. Así que bueno, gracias Cristina. Encantado de haberle... Muchas gracias. Así que bueno, chau Cruz, buena suerte. Buen viaje. Aquí casuales, almorzando con esta vista del Nahuel Huapi. Este lago ahora lo vamos a perder por un poquito porque nos abrimos, pero después ya lo vamos a retomar de nuevo en Bariloche. Y bueno, este es el 7º de los 7 lagos de esta ruta, considerando que veníamos desde el norte para el sur.